capítulo de 2026 y empezamos fuerte, empezamos un capítulo así cargadito de info. Si sueles escuchar el podcast, lo que vamos a hablar hoy ya te suena, ya sabes por dónde vamos, pero si no, no pasa nada, te dejaré abajo qué capítulos están relacionados con el tema por si quieres profundizar. Sabéis que en el podcast solemos hablar por un lado de objetivos, cómo ponernos hábitos, constancia, organización un poquito, hicimos el capítulo del método de la hora cero para organizarnos, también de cómo hacer sesiones estratégicas y estas cosas así un poco enfocadas a logros, a hacer, a conseguir, ¿no? Como cosas más externas, de acción. Pero hay otros capítulos que son un poco más internos, más de introspección, de gestión de la mente, de gestión de emociones y gestión de pensamientos. Y el podcast empezó más bien siendo de lo primero, de objetivos y hábitos, y yo mientras he ido leyendo y aprendiendo cada vez he leído más sobre gestión de la mente y lo importante que es gestionar la mente para conseguir cosas, porque es difícil conseguir hábitos, mantenerse constante en objetivos, estar muy bien organizada cuando la mente va contra ti, cuando tienes pensamientos limitantes, cuando tienes creencias arraigadas en el pasado que te limitan, que no te dejan avanzar o que realmente no crees que lo vas a conseguir, que piensas en ti como una persona no constante, que piensas en ti como una persona que no consiguió sus objetivos o que no te ves capaz de hacer X cosa, etc. Así que 2026 va a ser un año en el que vamos a seguir hablando de estas cosas. El podcast no va a cambiar, el podcast es maravilloso tal y como es, pero sí quiero compartir todo lo que he estado leyendo y aprendiendo en 2025, en especial sobre gestión de la mente. Seguiremos hablando de todos estos temas que nos encantan, pero en especial de gestión de la mente, así que me apetecía empezar el año con este capítulo. Y este es el año 2026 en el que vamos a aprender tú y yo juntas, a decidir cómo pensamos, a decidir cómo nos sentimos y obtener los resultados que queremos. Y esto va unido. Y forma parte de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona el ser humano. 2026 es el año en el que la cadena de la vida nos queda clarísima, de que la aplicamos, de que la usamos, de que la entendemos, de que es algo que nos sabemos, como no sabemos nuestro nombre, como no sabemos dónde vivimos, en qué calle vivimos, de qué trabajamos, es algo que sabemos. Sabemos cómo funciona nuestra cabeza y cómo conseguir cosas. ¿Qué es la cadena de la vida? La cadena de la vida es un nombre que yo le he puesto a cómo la psicología cognitiva conductual explica que funciona el ser humano. La cadena es la siguiente. Tú vives una situación, a partir de esa situación tú tienes un pensamiento o varios pensamientos, cada pensamiento te genera una emoción, a partir de esas emociones que tienes actúas y esas acciones te dan unos resultados. Es decir, la cadena es situación, pensamiento, emoción, acción y resultado. Esta cadena hay que grabársela, hay que apuntársela en el móvil. Todo el mundo debería tener esta cadena escrita en algún sitio. Yo, cuando la leí por primera vez, me la apunté en las notas del móvil y pensaba mucho en ella, intentaba ver lo que me pasaba a partir de esta cadena, a ver si se cumplía, a ver si conseguía aplicarla. La usaba para hacer entradas de journaling, la he usado para muchas cosas y es muy útil y me ha venido muy, muy bien en 2025. Es la idea. Si te gusta el mundo del desarrollo personal, del crecimiento personal, si te gusta leer estos tipos de libros o escuchar podcasts como el mío, parecidos, esta es la idea. Esta es la idea. Después de leer muchos libros, he leído 26 libros de desarrollo personal en 2025. Si tengo que elegir una idea, esta es la idea con la que me quedo, lo que yo llamo la cadena de la vida. Tú puedes ponerle tu nombre, pero me gusta ponerle este nombre así como pomposo, como tocho, para recordar o para transmitir lo importante que es. Así es como funcionamos. Esta cadena explica por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces y por qué obtienes lo que obtienes. Y en el capítulo de hoy vamos a ver las consecuencias de esta cadena. En próximos capítulos hablaremos de cómo cambiar pensamientos, ejercicios más dirigidos, más prácticos, concretos en cómo cambiar cómo pensamos, pero hoy vamos a analizar la teoría de esta cadena, vamos a ver qué implica, o sea, sus consecuencias.
Y la primera consecuencia de esta cadena, situación, pensamiento, emoción, acción, resultado, es que una misma situación puede ser interpretada de muchas maneras. Es la primera conexión, la conexión situación-pensamiento. Tú vives una situación y tu mente genera un pensamiento sobre ella. Tu mente ve lo que ha pasado, ¿no? Recoge los estímulos mediante los sentidos y hace una interpretación, hace un informe mental, tú lo escribe, te lo imprime, tú te lo lees y te lo crees. Esos son los pensamientos. Los pensamientos son interpretaciones de la realidad, que, spoiler, no siempre son interpretaciones fiables, no siempre explican lo que realmente ha pasado. A veces añaden cosas, ¿no? Nos inventamos cosas, o lo interpretamos de una forma negativa, o a veces incluso lo interpretamos de una forma más positiva de lo que realmente era. Otras veces la mente sencillamente ve lo que ha pasado, lo interpreta de forma indiferente como algo normal, como algo nada grave, nada intenso y sigues adelante, sigues con tu vida normal. Pero otras veces vivimos una situación y la interpretamos de una forma intensa, la interpretamos de una forma grave, de una forma que nos pesa. Es importante entender esta conexión porque lo que suele pasar es que creemos que algo pasa y eso nos hace sentir de una manera, ¿no? Yo que sé, una persona se va y yo me siento triste porque le quiero. Alguien nos dice algo y yo me ofendo porque no me ha gustado lo que me ha dicho. Pasa algo y esa situación nos hace sentir de una manera. Pero no es así. Entre medio de la situación y la emoción hay un pensamiento, hay una interpretación que tú estás pensando sobre esa situación y a partir de ese pensamiento sale la emoción. Entonces las emociones no son causadas por tus circunstancias, las emociones las causan tus pensamientos, las emociones las causan cómo interpretas tus circunstancias. Hay pensamientos por en medio. Entre una situación y la emoción que te genera, hay un pensamiento que realmente es el que te está generando esa emoción. Entonces es importante aprender a detectar, es importante saber cómo piensas, saber cómo estás pensando sobre una situación que te está generando emociones intensas desagradables. Y sobre esto hicimos el capítulo 183 que se llama Cómo ser consciente de lo que piensas y ahí os compartía también la cadena de la vida, hablábamos un poquito de ella, pero ejercicios prácticos para detectar estos informes mentales, ejercicios prácticos para ser consciente de cómo estamos interpretando situaciones. Es muy importante ser capaz de pararnos y leer lo que pone nuestro informe mental sobre la situación que estamos viviendo, sobre la circunstancia, sobre la conversación que hemos tenido, sobre la cosa que nos está molestando o aquella cosa que no estamos consiguiendo, por lo que sea. Es importante pararse y leer el informe mental que recoge cómo estamos interpretando la situación. Detectar cómo estás pensando sobre la situación. Porque una misma situación puede ser interpretada de muchas maneras y es muy importante saber cómo la estás interpretando tú, qué interpretación de las 1000 posibles que hay estás haciendo de esa situación. Y la interpretación a veces viene por nuestra personalidad o por experiencias pasadas o por cómo ya solemos pensar o por cosas que nos han enseñado, cosas que nos han explicado. Normalmente viene por lo que ya hemos vivido o por cómo somos hasta ahora, hemos sido hasta ahora. Pero aún así es importante detectar el pensamiento concreto que estás usando para interpretar una situación y ser capaz de escribirlo. Estoy pensando esto sobre esta situación. Y para demostrártelo voy a contarte varias situaciones así más o menos cotidianas y las diferentes formas en las que una persona las podría interpretar. Por ejemplo, ahora que ha pasado Navidad, ¿no? Puede ser que a alguien, su pareja, le haya dicho: oye, ¿te gustaría venir a pasar Navidad con mi familia en mi casa? Y imagínate que eso me lo han dicho a mí y yo pienso: ostras, qué bien, qué ilusión, me quiere incluir, si quiere que vaya es porque soy importante para ella, quiere incluirme en su familia y hago esta interpretación de mi situación, hago una interpretación, digamos, agradable, positiva. O podría decirme eso mi pareja y yo podría pensar: joder, ahora tendré que arreglarme, tendré que estar ahí sonriendo, tendré que estar pasando ahí muchas horas con conversación, dar conversación, explicar 1000 veces lo mismo sobre mí, sobre lo que me pregunten y acabar agotada. Otra cosa que mi mente podría hacer es plantearse: guay, si no encajo, y si digo algo raro, y si me comparan con su ex,
¿Y si ofendo a alguien? ¿Y si no sonrío suficiente? ¿O y si sonrío demasiado? Y otra interpretación que podría hacer mi mente, otra cosa que podría pensar es ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve mi pareja a pedirme que vaya a su casa en Navidad? Pero si ella ya sabe que yo la Navidad siempre la paso con mi familia, Navidad es un momento muy especial para mí y quiero pasarlo con mi familia y ella eso debería saberlo. Estos son diferentes interpretaciones, diferentes contestaciones que la mente puede hacer en una misma situación. Y cada persona haría una interpretación, una contestación mental diferente, según cómo es, según sus experiencias pasadas, etc. Puedes pensar tú cuál sería tu informe mental. Si tú vives esta situación, si tu pareja te dice que si te propone, si quieres pasar Navidad con su familia, ¿cuál sería tu informe mental? ¿Qué diría tu mente? Otra situación. Y si subes contenido en redes sociales, esta igual te resuena un poco más. Pero imagínate que alguien te deja, tú subes vídeos y alguien te deja un comentario random comentando tu cara. Algo así. A mí, por ejemplo, me han dicho que tengo una mandíbula grande. Bueno, pues imagínate que te dicen que tienes una mandíbula grande. Tu mente podría decir, hostia, tienes razón igual. Igual soy fea y estoy quedando mal así delante de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo me está viendo. Qué vergüenza. Otra cosa que podría pensar tu mente es, ¿pero tú quién crees que eres para hablarme así? No me conoces de nada. Y le contesto, le escribo, ¿pero tú quién coño te crees que eres? Vete a la mierda, bla, 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 ¿no? Así como más de ataque. Otra cosa que podría pensar mi mente es, tío, estoy aquí haciendo contenido todos los findes, subiendo, currándomelo. ¿Y esto es lo que recibo? ¿Esto es lo que la gente ve? ¿O esto es lo que me llevo? Pues vaya mierda. Y me pongo triste, ¿no? Otra interpretación que podría hacer mi mente es, pero esta persona no me conoce. En plan, ¿qué le pasa? ¿Estará bien? Dice mucho más de ella que de mí que comente sobre la mandíbula de alguien. O sea, debe ser una putada vivir en su cabeza. Si comenta a alguien que no conoce algo feo sobre su aspecto, imagínate lo que debe decirse a sí mismo cuando se ve en el espejo. Me sabe muy mal. Y otra cosa que podría decir mi mente, que esto es lo que hace mi mente cuando recibo un comentario negativo, es toma un comentario. Esto genera engagement. Al final es engagement. Y la plataforma recomendará. Es más posible que la plataforma recomiende mis vídeos a más personas porque los algoritmos no saben si los comentarios son positivos o negativos. Entonces, un comentario yo siempre feliz y agradecida. ¿Qué es malo? Da igual, le doy un like, le contesto. Si no me gusta, pues lo borro. Pero si es negativo y me hace risa, le doy un like y le contesto algo amable, le digo muchas gracias por comentar, que tengas un buen día, le pongo un corazón y yo sigo con mi vida. Pero para que veas que de un comentario negativo de internet puedes interpretarlo de muchas formas. O sea, tu mente puede soltar, tú recibes eso y tu mente, un poco al azar o por cómo eres, decide hacer un informe mental sobre lo que ha pasado. Es absolutamente frustrante, es algo triste o puede ser algo por lo que te sientas agradecida como yo o te da mucha vergüenza. Piensa en ti, ¿cuál sería tu informe? ¿Qué informe es más posible que hiciese tu mente? ¿Qué te diría tu mente? ¿Cómo pensarías ante esta situación? Que recibes un comentario negativo en internet sobre tu aspecto. ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería posiblemente tu informe mental? Y otra situación es que estás en el trabajo y tu jefe pasa por el lado y te dice, oye, cuando tengas un momento, ven que necesito hablar contigo. Tú podrías pensar, hostia, seguro que ya he hecho algo mal, me quiere echar, la he liado, la he cagado. O tu mente podría pensar, a ver, ¿qué necesita? Igual es un proyecto nuevo, interesante para mí. O tu mente podría pensar, si quiere hablar conmigo será por algo importante, porque confía en mí. Si tu jefe te dijese eso, ¿tú qué crees que tu informe mental diría? Y como estas situaciones, hay miles de situaciones cotidianas, diarias, ¿no? Y es importante, cuando algo nos pesa, pararse y ver qué estaba pensando la cabeza, qué está pensando la cabeza, qué interpretación estoy haciendo. Especialmente cuando tienes emociones desagradables, intensas sobre una situación o cuando estás esforzándote con algo y no obtienes los resultados que quieres. Párate un momento, intenta detectar cuál es el informe mental que está haciendo tu mente de esa situación. Porque como ves, hay muchas diferentes y hay muchas posibles de una misma situación. Hay que practicar el detectar el informe mental propio a partir de una situación concreta. ¿Qué está diciendo tu informe mental?
Y esta es la primera consecuencia, ¿no?, de la cadena de la vida, que cada situación puede ser interpretada de muchas maneras, que tú vives una situación y tienes un pensamiento, y ese pensamiento es un poco al azar, es un poco random. Va en línea con tú eres, con cómo tú has vivido hasta ahora, lo que has vivido hasta ahora, pero es una interpretación posible de entre muchas otras y tienes que ser consciente de detectar qué interpretación reactiva, ¿no?, qué primera interpretación hace tu mente de la situación que estás viviendo. La segunda consecuencia es que tus emociones son causadas por tus pensamientos, no por lo que te ha sucedido. La cadena es una situación, empieza con una situación, tú la interpretas y ese pensamiento te genera emociones, ¿no? Situación, pensamiento, emoción. Por ejemplo, con los ejemplos que estábamos viendo ahora, si mi pareja me invita a pasar la Navidad con su familia, yo puedo sentir ilusión, ¿no?, porque pienso que me está incluyendo, que me quiere y me está incluyendo. Puedo sentir pereza, porque a mí me dan pereza estas cosas, porque no quiero arreglarme, porque no quiero tener que estar ahí haciendo conversación, lo que sea. Puedo sentir ansiedad si pienso, ¿y si no encajo? ¿Y si digo algo raro? ¿Y si digo algo mal? Y si en cambio pienso, ¿cómo se atreve a pedirme esto?, me sentiré enfadada. ¿Sí? Primero hay una interpretación de la situación, primero yo pienso algo sobre esa situación y entonces siento o ilusión, o pereza, o ansiedad, o enfado, según lo que haya pensado, según cómo yo haya interpretado esa situación. Con el ejemplo del comentario negativo en redes sociales, igual. Si yo pienso que igual esa persona tiene razón, que me veo mal en ese vídeo, en todos los vídeos, sentiré vergüenza. Si pienso, ¿pero tú quién eres para hablarme así?, y le contesto, me sentiré enfadada, sentiré rabia. Si en cambio pienso, le pongo mucho esfuerzo y esto es lo que recibo, sentiré tristeza. Si pienso que esta persona no me conoce y que dice más de ella que de mí, sentiré empatía igual y tranquilidad hacia mí misma. Y si pienso, toma un comentario, esos engagement, sentiré felicidad y gratitud. Y con la situación del jefe, igual, si el jefe me dice, ven a hablar conmigo cuando tengas un momento, y yo pienso, mierda, seguro que he hecho algo mal, me va a echar, ¿qué sentiré? Sentiré ansiedad. Si yo, en cambio, pienso, a ver qué necesita, igual es un proyecto nuevo, interesante, sentiré curiosidad, incluso motivación, ganas. Y si a partir de esa situación, yo pienso, si quiere hablar conmigo, será por algo importante, porque confía en mí, porque yo ya sé que confía en mí, pues igual sentiré orgullo. Esta es la cadena. Tú vives una situación, tu mente emite informes mentales sobre lo que cree que está pasando y esos informes te generan a ti una emoción. Tú piensas sobre lo que está pasando, lo interpretas de una forma y tienes emociones al respecto. Si la misma situación la interpretases de otra manera, tendrías emociones diferentes. Las emociones, por ello, son causadas por tus pensamientos, no por lo que te pasa. Por ello, a veces, cuando tienes emociones desagradables, te sientes mal por alguna cosa, no implica necesariamente, a veces sí, pero no siempre implica que lo que esté sucediendo sea algo malo en sí mismo. A veces hay hechos que podemos tildar de buenos y malos, pocos, muy muy pocos. En general, lo que sucede no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que tenemos una interpretación más positiva o más negativa y entonces eso nos hace sentir emociones más agradables o más desagradables. Pero en general lo que sucede normalmente no es ni bueno ni malo, porque nunca sabes cómo eso va a cambiar a la larga, si te va a traer cosas mejores, si te va a traer cosas peores, no tienes ni idea. Tanto los pensamientos como las emociones no siempre son interpretaciones fiables de la realidad. A veces sí, pero no suelen serlo. La mente intenta ser muy rápida, la mente intenta economizar esfuerzos. Pasa algo y tú necesitas un informe mental y lo necesitas ya, necesitas saber qué ha pasado, necesitas actuar, entonces necesitas saber cómo interpretar eso. La mente hace un informe rápido y como es rápido no siempre es el más pensado, ¿sabes? No siempre es el más thought through, no siempre es el más analizado, ha comparado todo de factores, lo ha puesto en una lista, no le ha dado un tiempo para reposar, no, te da un informe mental rápido. Y ese informe mental te genera emociones rápidas. Por ello, estas señales son información útil sobre lo que ha sucedido, pero no tiene por qué ser una representación fiable de lo que ha sucedido. Es útil conocerlo, es útil saberlo, a ver qué estoy pensando, a ver qué estoy sintiendo, pero no necesariamente explica realmente lo que te ha sucedido.
La tercera consecuencia de la cadena de la vida, que es situación, pensamiento, emoción, acción, resultado, es que tus acciones no son racionales. Tú no piensas tranquilamente, haces una lista de pros y contras, haces un análisis de coste-beneficio de tus posibles acciones, de tus posibles decisiones y entonces actúas. No. Normalmente actuamos, la gran mayoría de veces, actuamos según cómo nos sentimos, según nuestras emociones. Si un pensamiento genera una emoción, la emoción genera acción. A partir de cómo te sientes, actúas. Y esto, de nuevo, tampoco es ni bueno ni malo. No es que haya que intentar ser racional, no es que haya que intentar nunca actuar según nuestras emociones. Hay que ser consciente de que el ser humano es movido por emociones, de que actuamos en la gran mayoría de veces por emociones. Y esto en sí mismo no es bueno ni malo. Piensa que todo lo bueno que tienes en tu vida posiblemente haya sido conseguido a través de emociones que te han llevado a actuar, emociones agradables seguramente que te han hecho de motor, te han servido de motor y has llegado a hacer acciones que te han servido mucho y a obtener muy buenos resultados en algunas cosas. No hay que pensar que las acciones racionales que se piensan de forma como un robot, ¿no? Fría, que se piensan de forma fría son las mejores acciones o las mejores decisiones. No siempre. Las emociones son información y hay que escucharlo y hay que tenerlo en cuenta, porque si lo combates, duelen más. Si lo combates o lo ignoras, vas a salir perdiendo. Al final la info es info a tener en cuenta. Cuanto más info tenemos, igual es mejor para tomar una decisión. Y si no te están informando bien sobre la realidad, igual sí que te están informando sobre ti, sobre creencias que tienes, sobre cómo sueles pensar sobre ti, sobre cómo sueles pensar sobre el mundo. Las emociones, si no te están hablando de la realidad, te están hablando de ti. ¿Sí? Si no te están explicando que lo que está sucediendo es grave, porque se están equivocando, porque estás sintiendo ansiedad cuando no deberías, te está diciendo igual que tu salud mental no está lo mejor posible, que tiendes a la ansiedad, que eso necesita atención, que igual necesitas una rutina un poco más relajante, que igual necesitas hacer journaling, pararte a pensar de dónde sale esa ansiedad, qué creencias tienes que arrastras que te generan esa ansiedad. O sea como sea, las emociones están ahí por algo. Las emociones quieren ser sentidas, no es que sean información siempre desechable, no, si no está explicando los hechos, está explicando cómo somos y eso es igual de relevante e igual de interesante. Es verdad que muchas veces, sobre todo cuando se trata de tener relaciones con gente que quieres o con gente del trabajo también, actuar cuando sientes una emoción muy intensa no suele ser la mejor decisión, porque cuando las emociones están muy intensas, vomitas acciones y vomitas palabras. Entonces sí que es útil igual dejar un momento, un periodo en que la intensidad de la emoción se relaja y ahí puedes pensar de forma un poco más clara. Pero no significa que esa emoción sea inútil, no significa que esa emoción no debiese estar. Esa emoción te estaba explicando que o bien esa situación no te gusta porque tienes una interpretación, has hecho una interpretación negativa de esa situación, porque tal vez alguien ha cruzado tus límites y es interesante pararse a pensar cuáles son los límites de uno mismo, qué límite se ha cruzado ahí y qué necesidad no ha sido cubierta. O bien, si tú has tenido una emoción muy intensa de la nada, de una situación que en verdad era bastante sencilla, pues eso es muy interesante. A ver qué pensamiento hay por ahí en medio. ¿Qué ha pasado que esa situación te ha triggerado? Te ha hecho trigger, te ha hecho tanto trigger, ¿sabes? ¿Qué estás pensando? Estás proyectando cosas de relaciones pasadas, tal vez lo has interpretado de una manera grave. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando sobre esa situación? Las emociones nos mueven y eso no es necesariamente malo. Hay que saber escucharlas y sentirlas, porque lo único que quieren las emociones es ser sentidas. Y esta es la tercera consecuencia, entonces, que tus acciones no son racionales, sino que son guiadas por emociones. Y finalmente, la última consecuencia es que después de tus acciones tienes tus resultados. Lo interesante es que si te fijas, todo empieza con un pensamiento y esta es la consecuencia relevante. Todo empieza con un pensamiento. Tú vives una situación, normalmente esa situación pasa, no lo podemos controlar. A veces sí, pero la mayoría de veces hay cosas que no podemos controlar y tú tienes una interpretación de esa situación
te genera una emoción, esa emoción te guía a actuar de una forma y esas acciones te dan unos resultados. Y entonces pasan muchas cosas entre medio, pero según cómo pienses, tú obtienes unos resultados. Según cómo pienses sobre las situaciones que vives, obtienes un resultado u otro. ¿Por qué? Porque esos pensamientos te generan una emoción u otra, esas emociones u otras te provocan unas acciones u otras, te llevan a hacer unas acciones u otras, y esas acciones te dan un resultado u otro. Todo empieza por cómo piensas sobre lo que te pasa. Por tanto, si tú eres capaz de cambiar cómo piensas sobre lo que te pasa, tienes emociones distintas al respecto, harás acciones distintas y tendrás resultados distintos. Todo empieza por cómo piensas sobre lo que vives, sobre tus circunstancias, sobre tu situación. Vamos a ver esto con unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, te has propuesto para 2026 empezar a subir contenido a redes sociales y quieres subir tu primer vídeo hablando a la cámara. Esta es tu situación, ¿no? Un deseo que tienes y que quieres empezar a hacer. Y el día que te has propuesto hacerlo, el día que has guardado tiempo has organizado, ¿no? Que tienes que grabar el vídeo y editarlo y tal, tu cabeza te dice que no tiene por qué ser perfecto, que vas a hacerlo lo mejor que sabes, que lo vas a subir y que ya ganarás experiencia con la práctica. Eso es lo que te dice tu mente. ¿Qué emoción crees que te generará ese pensamiento, esa interpretación de lo que vas a hacer o de lo que quieres hacer? Pues una emoción de tranquilidad, incluso de curiosidad. ¿Qué acción harás? Grabarás el vídeo y lo subirás. ¿Qué resultado has obtenido? Pues has cumplido tu deseo, estás empezando lo que quieres empezar, has vencido esa barrera inicial y ahora ya puedes ir mejorando con la experiencia. Con el mismo punto de partida, que es que tú te habías propuesto subir contenido, tú tenías un objetivo, tu pensamiento, ¿no? Cuando empiezas a grabar, tu mente puede hacer la interpretación de decir, estoy haciendo el ridículo, voy a hacer el ridículo. O cuando estás viendo el vídeo para editarlo, tu mente dice, estás haciendo el ridículo. ¿Qué emoción te va a generar ese pensamiento? Miedo, vergüenza. ¿Qué acción te va a generar esa emoción? No subirlo o dejar de grabar si estás grabando. ¿Qué resultado estás obteniendo? No has empezado lo que querías empezar, no estás empezando aquello que te habías propuesto hacer. Si te fijas, la situación es exactamente la misma. Tú te has propuesto subir contenido a redes sociales y en el momento de ponerte a grabar, tu mente hace informe mental A o informe mental B. O en el momento de subir el vídeo, tu mente hace informe mental A o informe mental B. Y según la interpretación que hagas de la misma situación, tu resultado cambia por completo. O piensas que no tiene por qué ser perfecto, que ya mejorarás, sientes curiosidad y tranquilidad y le das a subir, obtienes el resultado de haber empezado. O bien piensas que vas a hacer el ridículo, sientes vergüenza, dejas de grabar o directamente no lo subes y nada cambia, no empiezas aquello que querías empezar. Otra situación parecida que puede igual sonarle a mucha gente ahora con el inicio de año, te propones empezar en el gimnasio, apuntarte al gimnasio. Y llega el 7 de enero, ¿no? El día que todos empezamos la rutina otra vez, y tu mente te dice, bueno, no tengo por qué hacerlo perfecto, no he ido nunca, voy a presentarme, voy a estar media horita y me voy al trabajo. ¿Qué emoción te genera ese pensamiento, esa interpretación de tu situación? Pues calma, incluso un poco de motivación. Vamos a ver y seguimos avanzando. ¿Qué acción vas a hacer con ese pensamiento? Pues te pondrás la ropa, vas a ir aunque sea media hora. ¿Qué resultado obtienes? Has ido al gimnasio. Has ido al gimnasio y has conseguido hacer lo que te habías propuesto. Has empezado tu hábito. El mismo punto de partida, proponerte ir al gimnasio. Llega el 7 de enero o el 6 de enero por la noche y piensas, pues que no estoy en forma, no sé qué hacer, yo no sé hacer estos ejercicios, voy a hacer el ridículo y si voy a una máquina y está ocupada y si voy a una máquina y no sé cómo funciona. ¿Qué emoción te generará ese pensamiento? Inseguridad y vergüenza. ¿Y qué acción vas a realizar? Quedarte en casa, no vas a ir. ¿Y cuál es el resultado? No has empezado tu hábito, no has empezado aquello que te habías propuesto hacer. Y otra situación, te propones o quieres abrirte y encontrar pareja, porque no tienes pareja y te gustaría tener pareja. Puedes pensar sobre esta situación, que no necesitas impresionar a nadie, que solo tienes que ser tú
y poco a poco encontrarás a la persona, ¿no? O a una persona con la que encajáis. Entonces sientes apertura, sientes curiosidad, esa emoción te lleva a aceptar citas, a abrirte, a quedar, a mostrarte tal y como eres, y el resultado es que conectas con algunas personas, con otras no, que te vas abriendo, que como mínimo te vas conociendo a ti mejor y que tal vez encuentras a alguien. El mismo punto de partida, que quieres encontrar pareja, puedes pensar, pero con este cuerpo yo no voy a gustar, con este X, con esta cara, con lo que sea, con X defecto, no voy a gustar. Cuando me vea en persona se va a decepcionar. ¿Qué emoción te genera eso? Inseguridad y vergüenza. ¿Qué acción te lleva a hacer esa emoción? Evitas citas, pospones, te escondes. ¿Qué resultado obtienes? No hay conexión, no hay citas, no hay exposición, no hay pareja. Todos tus resultados, los buenos y los malos, parten por cómo has pensado sobre la situación. Todo empieza con un pensamiento. Y es importante destacar que no lo controlamos todo. Que, por ejemplo, si yo me pongo a ir a citas y tal, y ya, pues la gente, yo qué sé, pues puede ser que no le guste porque no compartimos los mismos valores o no vivimos cerca y eso complica mucho la relación. Pues puede ser que no encuentre pareja, puede ser que hayan cosas más allá de mi pensamiento que yo no controlo, ¿no? En la realidad y no controlo, y yo no puedo solo pensar y conseguir mis resultados. Eso es cierto, hay cosas que no controlamos. Lo que me quiere decir el jefe, no lo sé, no lo controlo. ¿A qué horas abre el gimnasio? Tampoco lo controlo. ¿Cuántas views tiene mi vídeo una vez lo subo? Tampoco lo controlo. Pero sí puedes controlar parte del resultado. Puedes abrirte a tener el mejor resultado posible, a obtener los mejores resultados posibles y lo más rápido posible, controlando cómo estás pensando sobre tu situación. No podemos controlarlo todo, eso seguro, pero el margen de maniobra que tienes empieza por cómo piensas. Tú, por cómo piensas, afectas en gran medida los resultados que obtienes. Y lo que suele pasar es que vivimos situaciones y la mente hace un informe mental random, hace un informe mental intrusivo, reactivo y nos quedamos con él. Lo que hay que hacer es ser capaz de detectar eso y elegir otro. Elegir cuál quieres que sea tu informe mental en esa situación. Y más adelante haremos capítulos sobre cómo hacer este cambio, ¿sabes? Cómo coger un pensamiento que tenemos, ubicar el que queremos tener y realmente cambiarlo y llegarte a creer lo que quieres pensar. Hablaremos de esto en el podcast más adelante, pero quiero dejarte hoy con la idea de entrenar la cadena. Hemos hablado de sus consecuencias y es importante ir aplicándola, usándola, entendiéndola, viendo que es real, que es así como actuamos, que es así como funcionamos. Tienes que empezar a usarla y una forma de usarla es describiendo lo que te pase a partir de la cadena. Especialmente si tienes emociones muy desagradables sobre algo, muy intensas y desagradables sobre algo que te ha ocurrido, o bien si te has puesto unos objetivos, estás en un proceso y no te está saliendo bien, como no estás obteniendo los resultados que quieres. Si está pasando alguna de estas dos cosas, en verdad lo puedes hacer con cualquier situación, sea positiva. Si algo te está generando emociones muy, muy agradables, también puedes aplicar la cadena. Puedes aplicar la cadena como quieras, incluso para saber por qué no estás teniendo emociones a partir de una situación, ¿no? Lo puedes aplicar para lo que quieras, para cualquier situación grande, compleja o simple, sencilla, cotidiana. Pero lo que tienes que hacer es coger la cadena y partir lo que estás viviendo en esos elementos. ¿Cuál es la situación? Describirla objetivamente, los hechos. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás interpretando la realidad? Y puedes hacer una lista de diferentes pensamientos. Normalmente hay 2 o 3. La mente combina, pero tampoco es tan compleja. Hace 2 o 3 pensamientos sobre una situación. Y de cada uno de esos pensamientos, ¿qué emoción te está generando? Y de esas emociones, ¿qué acciones estás haciendo tú? ¿Qué acciones te están llevando esas emociones a hacer, a tomar? Y finalmente, ¿qué resultados estás obteniendo? Así se practica la cadena. Antes de querer cambiar pensamientos, antes de querer profundizar en todo esto, hay que aplicarla, hay que entenderla, hay que usarla. Entonces tiene que ser un ejercicio común. Si haces journaling, es un buen ejercicio para practicar en journaling. Elegir una situación que te haya pasado durante el día, puede ser pequeña, como que has perdido el monedero, y rompes esa situación usando los elementos de la cadena. Así acabas de integrarla, memorizarla,
Y también te das cuenta de que es así, de que funcionamos así, de que toda situación se puede partir en estos elementos y entonces ganas conocimiento, ganas autoconocimiento, ves cómo piensas, ves lo que sientes, ves por qué actúas como actúas y ves por qué tienes los resultados que tienes. Como mínimo, aunque no cambies todavía cómo piensas, entiendes mejor, miras hacia adentro y entiendes mejor qué piensas, por qué lo piensas, cómo te sientes y por qué actúas como actúas. Y eso en sí mismo ya es un gran triunfo. El segundo paso es el paso pro, que es usar la cadena para el cambio. Yo normalmente primero con una situación que quiero cambiar, ya sea por una emoción que quiero cambiar, un pensamiento que quiero cambiar o un resultado que quiero cambiar, una acción que quiero cambiar, lo que sea, empiezo por describir la situación tal cual es, ¿no? Paso 1, describir mi situación mediante los elementos de la cadena y luego elijo mi objetivo. Por ejemplo, quiero, en vez de este resultado A que estoy obteniendo, quiero el resultado B. Y entonces hago el ejercicio hacia atrás. Si yo quiero estos resultados, ¿qué acciones debería estar haciendo? Si yo quiero estas acciones, ¿qué emociones debería estar teniendo? Si yo quiero sentir estas emociones, ¿qué debería estar pensando sobre mi situación? ¿Lo ves? Y ahí obtengo el pensamiento ideal, la forma en la que yo debería estar pensando, que es más coherente o que es coherente con los resultados que quiero obtener. Y veo lo que realmente estoy pensando, los resultados que estoy obteniendo y cómo quiero pensar y los resultados que yo quiero obtener. Puedes poner también el objetivo, si no te importan tanto los resultados, en la acción. ¿Quieres comportarte de esta manera? Vale, pues tienes que hacer el ejercicio hacia atrás. ¿Qué emociones te llevarían a comportarte de esta manera? ¿Y qué pensamientos te llevarían a tener esas emociones? Y lo mismo si, eso se lo pregunto mucho a mi pareja, cuando se siente triste, le pregunto, ¿cómo quieres sentirte? Ahora mismo, ¿cómo te gustaría estar sintiéndote? Y a partir de esa emoción que ya dice, buscamos qué pensamientos puede pensar para que se sienta así. Entonces es usar la cadena para el cambio. Primero, describir tu situación mediante la cadena tal y como es, y luego pones un objetivo. Pues quiero comportarme así, o quiero este resultado, o quiero esta emoción, o incluso quiero este pensamiento. Y haces el ejercicio hacia atrás. Así ves muy claro dónde estás y dónde quieres ir. Al final verás que todo empieza por cambiar cómo estás pensando. Todo resultado que quieres tener y no tienes, puedes abrir más espacio, más posibilidad a obtenerlo cambiando cómo estás pensando sobre tu situación. Y lo veremos, como os digo, más adelante en el podcast. Vamos a adentrarnos en cómo cambiar cómo pensamos. Pero a partir de hoy ya puedes entrenar esto. Puedes, apuntarte la cadena, pensar un poco sobre ella y usarla, aplicarla. Ya puedes hacerlo también con emociones que hayas tenido, situaciones que creas que te hayan generado emociones desagradables, intensas hace poco. ¿Cuál es la cosa más intensa que sientes, que recuerdas de los últimos meses? ¿O qué resultados estás teniendo últimamente que no te gustan? Y aplicar la cadena. Y al menos describir tu situación tal y como está, sin querer ningún cambio todavía. Entrar a practicarla, a aplicarla y a partir tu situación, ¿sabes? Como a desgregarla en los diferentes elementos de la cadena. Y si te apetece empezar el cambio, aunque sea solo para entrenar, hacer la cadena con el objetivo del cambio. Es decir, qué resultado quieres tener y de ahí ir hacia atrás. O qué acción quieres tener y de ahí ir hacia atrás. O qué emoción quieres tener y de ahí ir hacia atrás. Y esto en sí ya es útil, es aplicar la cadena, integrar la cadena, usarla como en tu día a día, en tu journaling, en tu forma de pensar, en tu forma de analizar las situaciones, de lo que vives, ¿no? Cuando te vas a dormir y piensas sobre esto, tal, y estás rayada, usa la cadena. Esa es la forma en la que tu mente tiene que ir directa para analizar situaciones, usando la cadena de la vida. Esto ya es en sí muy útil, da perspectiva, da autoconocimiento, te ayuda a entrenar la mente y cuando suba el capítulo de cambiar pensamientos ya estarás súper preparada. Es una skill, es una herramienta, ¿no? La cadena es una herramienta que te ayuda a ver situaciones, a tener cierta perspectiva sobre las situaciones que vives y aunque no llegues nunca a manejar de verdad el cambiar pensamientos, esto en sí te dará mucho, te hace ser una persona introspectiva, como calmada, capaz de ver, alejarse de las situaciones y verlas con perspectiva, como verlas por lo que realmente son y ser capaz de detectar tus emociones, tus pensamientos, ver la coherencia en tus acciones y entender por qué tienes lo que tienes.
esto en sí, la cadena en sí, aplicarla ya es muy, muy útil. El paso, nivel pro, es realmente cambiar pensamientos y que esos pensamientos pasen realmente a sustituir los que tienes de forma natural, los que tienes de forma espontánea. Ya estoy preparando ese capítulo, quiero que sea un capítulo muy práctico, que sea sencillo. Quiero sacarlo en enero, quiero sacarlo pronto para que podáis usarlo durante todo el año, para que vayáis practicando durante todo el año, pero vamos a estar todo el año hablando de esto. Este es el año en que la cadena de la vida se vuelve tu ejercicio. Este es el año en el que la cadena de la vida se vuelve algo que usas de forma habitual, que empiezas a ver cómo te ayuda, cómo te da perspectiva, cómo te vuelves una persona más calmada, con capacidad de ver las cosas con perspectiva, y de forma natural empezarás a recomendarlo. Ya verás. Y si no quieres recomendar directamente la cadena de la vida, les envías este podcast y yo se lo cuento, no pasa nada. Pero espero que te quedes, sigue el podcast. Vamos a petarlo en 2026 con la gestión de la mente, vamos a volvernos unos pros en la gestión de la mente y obviamente vamos a seguir hablando de objetivos, de hábitos de organización y todo siempre con el fin final de tener una vida muy guay, de tener una vida elegida con intención, con más alineada posible con quién somos y lo que queremos. Espero que te haya gustado, te deseo un gran 2026 y nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, tienes la mini guía. Esta mini guía va a ser especialmente importante. Está abajo en la descripción. Ahora sí, ¡chao!